Señor, te doy gracias por tu palabra. Voy a estar hablando bajo el tema Ven, sígueme. Aleluya. Señor, te entrego esta palabra. Seas tú hablando a través de mí, ministrando los corazones, Señor, y que seas tú a través de mí. Escóndeme, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo a Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Aleluya. Thank you, Lord. Praise the living God. Dice, Mateo 14, 22. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Y yo te pregunto, antes de yo entrar más profundo a la palabra, ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué Pedro fue el único atrevido que dijo, yo quiero andar sobre las aguas? En ese mar turbulento, de todos los discípulos que estaban ahí, él fue el que decidió querer andar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué él decidió hacer eso? Más adelante te voy a contestar esa pregunta. Sabemos que Jesús podía caminar porque era el Hijo de Dios, porque era el Hijo de Dios viviente, tenía poder. Pero antes, para yo contestarte esa pregunta, tengo que explicarte un poco más sobre el sistema educativo judío. Y sí, voy un poco de historia. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Antes de que hubieran escuelas para los judíos, para los niños, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, los abuelos y los padres se encargaban usualmente de enseñar a sus hijos, incluyendo a sus madres en ocasiones. Sabemos que en Proverbios 4:1, no sé si usted ha leído esta parte, pero dice que el rey David, o sea, Salomón hablando, dice en el 4, mi padre me instruyó de esta manera, aferra tu corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos. O sea, quiere decir que el rey David se encargó que Salomón fuera instruido en la palabra. Casi era una responsabilidad de parte de los patriarcas, de los abuelos, de los padres, de instruir a sus hijos, a la próxima generación, la palabra del Señor. Al igual que nosotros tenemos que seguir instruyendo a la próxima generación quién es Jesús en sus vidas. Amén. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Eso era como un mandato en el tiempo desde Moisés. Aleluya. Pero sabemos que hicieron estas escuelas porque a veces los padres no tenían tiempo para instruir a esos niños. Así que hicieron escuelas con rabinos. Y para los judíos, en el tiempo de Jesús, era muy importante el sistema educativo. Un sistema educativo que desde los 5 años comenzaban y era obligatorio, que estaban adicional a sus clases regulares, comenzaran a aprender la Torá, que es la palabra de Dios. Y desde la escuela primaria ellos les enseñaban, a que usted no sabe qué, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no tan solo era enseñarlo, es que se lo aprendían de memoria. Si usted le da trabajo, un versículo, 2, un capítulo, busque de Dios. Pero esta gente
tenía que aprenderse esto, porque para ellos era un orgullo transmitir esa Torah, esa palabra de Dios, esa ley del Señor, o sea, esa palabra. Y interesantemente, ellos se tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria y recitado. Este sistema educativo quería marcar quiénes eran los que podían ser calificados de los descalificados. Aleluya. Ellos querían saber quién eran los que podían seguir aprendiendo de los que no. Así que de los que aprendían pasaban al segundo nivel, que era la escuela secundaria, y pues rapidito, ¿verdad? Que era de 9 a 10 años. En este segundo nivel no tan solo se tenían que aprender el Pentateuco, los primeros 5 libros, sino los Salmos, los Proverbios y los Profetas del Antiguo Testamento, de memoria. Y había que pronunciarlo. Aleluya, no era cualquier cosa. Ellos querían demostrar quién era lo mejor de lo mejor. Quién eran los que sabían bien de los que no sabían. Porque déjame decirte que los que sí se aprendían todo esto y lograban esa meta eran calificados para seguir aprendiendo. Pero los que no, le decían, mira, te tienes que ir a aprender el oficio de tus padres. Te tienes que ir a aprender el negocio de tu familia. O sea que si ellos eran pescadores, tu familia era pescadora, aprendías a pescar. Que si eran comerciantes, aprendían del comercio. Si eran artesanos, pues aprendían a hacer vasijas y todas estas cosas, sucesivamente. Y lo impresionante de todo esto es que siempre marcaban a los que calificaban y los que no. Usted se acuerda de Jesús cuando fue, dice en Lucas 2:46, que dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Eso fue Jesús, a los 12 años. Dice, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, se maravillaban del entendimiento de Jesús. O sea que esto sucedió cuando fueron a la fiesta de la Pascua, cuando los papás y Jesús fueron a la fiesta de la Pascua. Jesús tenía 12 años. Alabado Dios. Ya a los 13 años ya él alcanzaba la mayoría de edad. Y entonces él estaba en el templo, se les perdió, pero él estaba en el templo. Amén. Conversando con los doctores de la ley. ¿Usted se imagina un niño Amen. teniendo conocimiento de un adulto? Porque para aprenderse tanto había que dominar esa letra, había que entenderla y poder hablar de ella. Poderoso es nuestro Dios. Así que estos niños que aprendían tanto, llegaban a la educación superior. Y esta educación superior, que era a los 13 años, este nivel, eran en el momento donde ellos abandonaban la sinagoga donde se les había enseñado y iban a buscar un rabino. Yo sé que esto suena tedioso, pero ellos iban a buscar un maestro. Y tenían que escoger ese maestro y escogerlo y decirle, yo quiero ser tu discípulo. Y cuando llegaba ese momento de yo quiero ser tu discípulo, ese maestro lo ponía a prueba, ese rabino. Alabado Dios. Porque no te le voy a hacer fácil. ¿Tú quieres ser igual que yo? Pues yo no te lo voy a hacer fácil. Voy a empezar a cuestionarte, voy a empezar a preguntarte qué entendiste de esto, qué dice aquí en esta palabra, cuántas veces dice esta palabra en este versículo. Y empezaban a hacerle preguntas retantes para probar el corazón de ese joven, a ver si entendía lo que había leído, si era capaz de recitar esos versículos bíblicos y todas estas cosas de memoria. Poderoso Rey. Pero, ¿sabes qué? Los rabinos en esa época no eran cualquier cosa, eran de las cosas más famosas que habían allí. Aunque eran pocos, ¿verdad? Eran la minoría selecta, eran gente muy importante y prestigiosa. Y déjame decirte que para las familias era un orgullo que su hijo fuera un discípulo de un rabino. Santo. Eso es impresionante, ¿verdad? Eso es bonito. Pero tú sabes algo, cuando el rabino le hacía la vida, vamos a decir, no es la vida imposible, pero se la ponía difícil al discípulo. Cuando el maestro captaba un potencial en él, entonces le decía una palabra que le iba a cambiar el corazón, una palabra que le iba a cambiar la vida por completo. Le decía, sígueme. Alabado Le Dios. decía, sígueme. Creo que puedes ser igual que yo. Creo que puedes hacer lo mismo que yo. Creo que tú puedes parecerte a mí. Praise the living Cuando God. decía, sígueme, él le estaba diciendo, ahora vas a ir conmigo, despídete de tu familia, en otras palabras, por un tiempo, porque vas a comer, vas a dormir, vas a caminar conmigo y vas a aprender de mí todo, las interpretaciones más profundas de la palabra, y lo iba a llevar a otro nivel.
Por eso, no todos eran calificados para eso. Y aún estando delante de ese rabino, a veces él mismo lo descalificaba, porque no lo hallaba con el potencial. Y yo quiero que sepas algo, en ser discípulo es el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otros. Aleluya, poderoso es Dios. Aleluya. A mí me ministra tanto, porque ¿cuántos conocemos a Jesús? Jesús a sus 30 años comenzó su ministerio y él caminaba por las aldeas. Aleluya, poderoso es Dios. Él caminaba por buscando a sus discípulos, ni siquiera por la sinagoga, él fue por ahí, vamos a decirlo así. Pero cuando dice en Mateo 4:18, dice, mientras caminaban junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Aleluya. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Thank you, Jesus. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Aleluya. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Jesús cuando los llamó, ellos rápido dejaron todo? ¿Sabes qué? Pedro, Andrés, podemos decir que Santiago y Juan habían sido descalificados por la sociedad. No habían logrado, porque ellos estaban trabajando en el servicio familiar, en el oficio familiar, en el negocio familiar. So, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban descalificados para el mundo. No lograron lo que la élite social, los rabinos querían. Pero vino este Jesús, este maestro diferente, este rabino, porque Jesús es maestro, diferente. Y en vez de que los alumnos los escogieran a ellos, Él los escogió a sus discípulos. Vino Jesús a escogerlos. Esto es bien importante, porque cuando Él le dijo, ven y sígueme, Jesús le estaba diciendo, yo creo que tú puedes ser igual que yo. Yo creo que tú puedes hacer las mismas cosas que yo. Yo creo que te puedes parecer a mí. Aleluya. Eso es nuestro Dios. ¿Y por qué dejaron rápido al instante las cosas que estaban haciendo? Porque era un honor servir a los pies de un rabino. Aprender de él era un honor. Aleluya. Yo te pregunto, ¿estás pasando a la próxima generación la palabra del Señor? Aleluya. ¿Estás verdaderamente siguiendo al maestro? ¿Estás creyendo en que puedes parecerte al maestro? Haciendo las cosas que hacía el maestro y aún Alabado mayores. Dios. Thank you, Jesus. Poderoso es nuestro Dios. Dice en Juan 14, dice 12, y el Señor te va a ayudar, amén. Así es. Les aseguro que el que cree en mí, dice la palabra, también hará las cosas que yo hago y aún las hará mayores. Porque yo vuelvo al Padre, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Dice también aquí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven con ustedes y estará en ustedes. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Porque el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder de la resurrección. Y podemos hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores porque Él vive en nosotros por el poder de Dios que habita en nosotros. El mundo no va a entender el poder que hay en ti. Pero el poder que hay en ti es el poder de la resurrección. Es el Espíritu Santo de Dios, es el poder de Dios vivo y activo y real. Amen. Pero yo no sé si tú dudas de lo que Dios puede hacer en ti. Yo no sé cómo tú vives tu vida, si verdaderamente estás caminando en lo sobrenatural de Dios, como Dios quiere que tú camines, como Dios quiere que te vean. Thank you, Lord. Aleluya. Pero dice en 1 Corintios 1:26, dice, hermanos,
Consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es, para anular lo que es, a fin que en su presencia nadie pueda jactarse. Yo no sé si tú te sientes calificado para Dios, pero a veces Dios te llama y tú dices, Dios mío, yo no tengo ni las herramientas. Dios mío, es que eso es un llamado demasiado grande. Dios mío, pero es que 20,000 excusas. Pero sabes que no es con tu fuerza ni tu conocimiento, es con la sabiduría de Dios. Que Dios te capacita y Dios te prepara y te llama. Ven, sígueme, porque Jesús cree en ti. Yo no sé si tú has tenido fe en algún momento en Jesús. Me imagino que sí, porque todos tenemos una medida de fe. Pero tú te has puesto a pensar la fe que tiene Jesús en ti, del potencial que Él vio en ti. ¿Tú te has visto? Alabado Dios. A mí me maravilla tanto. ¿Sabes qué? Si Jesús era el rabino, el maestro, posiblemente esos discípulos eran menores que Jesús. Quién sabe si tenían 17, 21, por ahí, ¿verdad? Eran menores que Jesús posiblemente, porque un rabino siempre escogía que gente menor de edad, para instruirle y enseñarle. Así que volviendo al principio, donde estaba Jesús caminando sobre las aguas. Volviendo al principio, cuando Pedro estaba en la barca con los otros discípulos y se levantó un viento contrario, una gran tempestad y una gran tormenta. Ahora yo te pregunto, ¿qué le pasó a Pedro que dijo, yo voy a caminar sobre esas aguas? Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús, ¿qué le hizo? Ven. Y Pedro fue el único valiente, atrevido, que se bajó de la barca y empezó a caminar. ¿Por qué? Porque cuando hace tiempo Jesús le había dicho, sígueme, ven, sígueme, le estaba diciendo, yo creo que tú puedes hacer lo mismo que yo. Pues Jesús estaba caminando, yo puedo caminar. Yo puedo caminar sobre las aguas, porque si tú eres el maestro y tú eres mi maestro y yo soy tu discípulo, yo puedo hacer lo mismo que tú. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo que no son nuestras capacidades, es que Dios nos escogió, Dios nos eligió para grandes propósitos. Y Dios te está llamando a caminar, a andar sobre las aguas, a caminar en lo imposible, a caminar en la palabra que Dios ha puesto en ti. Aleluya, poderoso es Dios. Qué valiente fue Pedro. Pero ¿qué pasó con los otros discípulos? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Cuando pierdes tu enfoque, te ahogarás en lo que se suponía que debías caminar. Qué lindo Jesús caminando sobre las aguas hacia Pedro. Y Pedro de momento comenzó a hundirse porque se desenfocó. Muchas veces decimos que Pedro perdió la fe. No, Pedro nunca perdió la fe en Jesús, porque era evidente que él estaba caminando sobre las aguas. Él perdió la fe en él mismo, de que él lo podía hacer. Aleluya. A veces Dios te manda a hacer cosas, pero no tienes fe que tú lo puedes lograr, porque no te ves como Jesús te está viendo, con ese potencial. Y ¿sabes algo? Cuando Pedro va hundiéndose, Jesús lo salva, porque el Señor, auxilio, sálvame. Y Jesús viene a salvarlo. Pero había perdido el enfoque. A veces yo pienso que en la iglesia, cuando vienen los fuertes vientos y Jesús te está llamando a caminar, de momento empiezas a caminar, pero ¿sabes qué? Viene el desenfoque, vienen los vientos contrarios a perturbar, a cambiar el camino que el Señor te está llamando. Pero el Señor sigue firme esperándote. Thank you, Lord. Y yo te digo hoy, no te desenfoques. Sin visión no llegamos al otro lado. Pero ¿qué pasó con los discípulos de la otra barca? De esa misma barca, disculpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué no estaban seguros de arriesgarse como Pedro? Porque eran discípulos también. Pero no todos tienen la valentía de Pedro. Yo te pregunto, ¿tienes la valentía para caminar en el llamado de Dios? ¿Tienes la valentía para caminar en lo sobrenatural de Dios? Yo quiero que hagas un análisis, porque muchas veces Dios llama,
pero no toman la decisión de caminar. Muchas veces Dios dice, sígueme, ven, confía en mí, y de momento tú en tu inseguridad, viendo todo lo externo, no puedes ver lo que Dios está haciendo. Aleluya, poderoso es Dios. Pero Jesús le estaba diciendo, sígueme, creo que puedes hacer lo que yo hago. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que puedes hacer cosas mayores de las que Jesús hizo? ¿Y por qué nos estancamos? Y somos víctimas de nuestro propio problema. ¿Por qué si Dios nos manda a caminar en lo sobrenatural de Dios? ¿Por qué si el Señor Todopoderoso es el que sana, que liberta, que restaura? ¿Por qué yo ando enlutado bajo la opresión de mi vivencia? ¿Por qué ando tan turbado en lo que estoy viviendo? ¿Por qué no logro salir de la tormenta que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque he perdido mi visión de Jesús. Y déjame decirte algo, podemos tener mucha letra, mucha palabra, pero si no hay revelación de Dios no tenemos nada. ¿No se acuerdan ustedes de Pedro? Ay, Pedro fue instruido a los pies del rabino de Gamaliel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pedro era calificado. Pedro era calificado ante la sociedad. Pero ¿sabes qué? No fue hasta que tuvo el choque con el maestro. Porque que él fue que despertó y pudo tener revelación de Dios. Dice, porque la palabra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que quiere decir que muchas palabras sin la revelación del Espíritu Santo no tenemos el entendimiento correcto. Aleluya. No tiene la revelación de Dios. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si tú te sientes calificado para caminar en el propósito de Dios, pero yo conozco a este maestro que busca gente no calificada, que busca gente que no es perfecta para perfeccionarlos. Aleluya. Y te voy a mencionar gente de la Biblia. Voy a decir algunos porque son un montón, que por sus pecados, por sus situaciones no han sido calificados para el mundo, pero para Dios los ve con otros ojos. Dice así: Moisés era tartamudo, pero también era asesino. Pedro era un impulsivo. Tomás era incrédulo, dudaba, tenía que ver para creer. Zaqueo era corrupto. Timoteo estaba asustado. La samaritana era divorciada 5 veces, mujer divorciada. El gadareno estaba loco. David era adúltero. Pablo era terrorista. María Magdalena era una prostituta. Marta, afanada y estresada. Esto no se ve ahí. Aleluya. Nicodemo era religioso, mucha letra. Dice, Mateo era un traidor de su patria. Jacob era tramposo. Aleluya. Pedro tenía temperamento fuerte. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo era asesino, ya lo dije, no lo dije, no. Pablo era asesino y terrorista. Aleluya. De los cristianos, aleluya. Miriam era una chismosa. Marta, angustiada, afanosa y estresada. Tomás dudaba. Sara era impaciente. Santo Dios. Abraham era viejo. Lázaro estaba muerto. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? No hay pecado más grande que Dios no pueda limpiar. Amén. Yo no sé si tú te sientes calificado, pero Dios buscó gente descalificada y se los perfeccionó en su presencia. Así que quizás para el mundo no estás calificado, pero para Dios sí. Dios te ha llamado. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Porque los forma en su presencia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa de seguir a Jesús? ¿Cuál es tu excusa de parecerte a Jesús, de caminar como Jesús y actuar como Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no estás caminando en el llamado que Dios te lleva llamando hace tiempo? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión de seguir a Jesús como Él quiere que lo sigas, rindiendo tu voluntad. Porque sabes que seguir a Jesús es rendir todo lo que somos a los pies del Maestro, es obedecerlo, es esforzarnos por cambiar. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, que nos permite ser formados, cambiados, transformados, cambiando nuestra mente a la mente de Cristo, cambiando nuestra mente y nuestra capacidad, expandiéndola por medio de la palabra de Dios, por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo te estás esforzando? ¿Estás esforzándote por buscar su presencia o estás ahogado en tu problema? ¿Estás esforzando por buscar su rostro? Ay, es que yo veo esta tormenta. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Está tu enfoque en la visión de Cristo? ¿O está enfocado en tu problema?
Somos víctimas de nuestro problema porque cuando hablamos, ay, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? En vez de decir, no, Señor, yo estoy viendo esto, pero dame tu perspectiva. Dame tu visión. Señor, yo estoy viendo vientos contrarios, pero mi enfoque permanece en ti. Señor, yo estoy viendo esta opresión del enemigo, pero en el nombre de Jesús esa opresión se va. Porque tengo el poder de Dios que habita en mí. Porque el poder de Dios y la autoridad de Cristo. Ahora yo te pregunto, mientras más obedecemos a Dios, los demonios huyen. Pero mientras dejas puertas abiertas, el enemigo adquiere terreno. Ah, pero estoy hablando con gente de Dios. Estoy hablando con gente de Dios. ¿Por qué el enemigo se cuela en tu casa? Ah, pero tú no eres siervo del Dios viviente. Ah, pero tú no llegaste a predicar la palabra. ¿Por qué el enemigo se cuela en la casa? Porque la desobediencia abre puertas. Porque el pecado abre puertas. Y seguir a Jesús requiere obediencia total. Seguir a Jesús y parecernos a Jesús requiere rendición a Cristo. Seguir a Jesús requiere dejar las cosas del mundo para seguir a Dios. Y yo sé que esto es base. Esto es sencillo, clásico. Pero ¿cuánto realmente nos aplicamos? ¿Cuánto realmente tenemos a Jesús en nuestra vida? Y vamos a decir, todo el mundo tiene a Jesús. Amén, amén. Pero vives a plenitud. Si tu esposo o tu esposo viera tus pecados, permanecería. Si Jesús ve tu pecado y te está advirtiendo hace mucho tiempo y no reacciona, ¿qué va a pasar? Te atienen a las consecuencias. Pero el Señor te llama hace mucho tiempo. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Sabes qué? Tienes que tomar una decisión. Aleluya. Tienes que decidir, Señor, yo quiero cambiar. Yo no quiero quedarme en esta condición. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser una víctima más de mi problema, porque sabes que mucha gente cuando se enferma gravemente, que el doctor le dice, mira, te vas a morir porque si sigues comiendo de esta manera te vas a morir. Ahí dice, ay, me voy a poner a dieta. Déjame hacer los arreglos para estar mejor. Pero si el doctor no me dice nada, yo vivo la vida loca, como dicen. Comiendo a lo loco, comiendo no prudentemente. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. No espere tocar fondo para reaccionar al propósito de Dios. Amén. No espere tocar fondo porque Dios lo está llamando hace mucho tiempo de que lo siga. De que se parezca a Él, de que hable su palabra, de que extienda el reino de Dios donde quiera que está. Porque entonces decimos que somos hijos de Dios, ¿sabes qué? Pero no le predicamos ni al que está al lado. Somos hijos de Dios, pero no le decimos a otro, mira, Cristo viene ya a no lo digas así, ¿verdad? Muy radical, arrepíntete, pecador. Pero háblate de Jesús, porque usted es la Biblia que ellos pueden leer. Aleluya. Y sabemos que lágrimas en los ojos no significa un cambio en el corazón. Amén. Necesitamos un arrepentimiento genuino de verdad. Aleluya. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Jesus. Muchas veces no vas a entender cómo Dios va a hacer las cosas, solo tenemos que obedecerlo. Tu respuesta está al otro lado de la obediencia. Porque mientras más obedecemos a Dios, Dios va alineando aún más nuestro camino. Y las cosas que nos perturbaban se van. Aleluya. Las cosas que nos molestaban se van. Poderoso es nuestro Dios. Sabes que el carácter del creyente no se mide por el mucho conocimiento de la palabra o letra que tenga, oposición que tenga. Se mide por dejar que Dios transforme su corazón. Amen. Y se ven los Thank frutos. you, Lord. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Así que Dios ve tu potencial. Dios es quien nos capacita. Dice en 2 Corintios 3:5, dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Aleluya. Aleluya. Nosotros no somos capaces de hacer las cosas con nuestra propia cuenta. Logramos las cosas porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y nos capacita y nos llena. Pero yo te pregunto, tú estás capacitándote en la presencia del Señor, estudiando la palabra. Esto se repite bastante. Pero cuando Dios repite algo bastante, es porque no lo están haciendo. Aleluya. Es porque hace falta. Parece una cantaleta hasta que se logra. Santo.
Qué pena que nos tengan que decir tantas veces. Pero estamos a tiempo. No hemos muerto, aleluya, estamos vivos. Aleluya. Ahora yo te pregunto, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres realmente seguir a Jesús? Porque déjame decirte que el hijo pródigo tocó fondo, y cuando tocó fondo, entonces él recapacitó y miró a Jesús. Volvió a la casa de su padre. No esperes a tocar fondo para buscarle al Señor. Aleluya. ¿Sabes qué? A veces somos víctimas de nuestros propios problemas y no se los entregamos a Dios para que nos dé la solución. Buscamos muchas cosas externas en vez de buscar a Cristo, que nos está llamando la atención hace mucho tiempo y diciendo, búscame a mí, que yo tengo la respuesta. Nadie más te puede ayudar, soy yo. Aleluya. No sé si alguno ha vivido eso, pero yo lo he vivido. Dios es la respuesta que necesitamos. ¿Sabes qué? Y esto me acuerda mucho del estanque de Betesda, donde estaba el paralítico. Y en el estanque de Betesda, Betesda significa casa de misericordia, había muchos enfermos. Y ahí en muchos enfermos estaban los ciegos, los cojos, los sordos, los paralíticos, mucha gente enferma. Y ¿sabes qué? Allí habían 5 puertas y en ese estanque llevaban los animales a limpiarlos para llevarlos al sacrificio del templo. Y estando ahí, ese paralítico, Jesús se le aparece al encuentro. Y Jesús va al encuentro de ese paralítico y le dice, que lleva 38 años allí, ¿quieres ser sano? Aleluya. Y el paralítico, en vez de decirle, sí quiero ser sano, ¿qué dice? No, es que no tengo quien me lleve al agua. Cuando se mueve el agua y el ángel desciende y toca el agua y se agita para que me echen, para ser sanado, y otro va primero que yo. Esa no fue la pregunta de Jesús. Él estaba siendo víctima de su condición. Él estaba cómodo en su incomodidad. Él estaba haciendo ¿qué? Diciendo, ya yo estoy acostumbrado a esto. Y Jesús que le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, pues levanta tu lecho y anda. ¿Por qué le dice levanta tu lecho y anda? Porque dice, ya tú no vas a volver aquí. Ya tú no vas a mirar atrás. Porque una vez que tú seas sanado, tú no vuelves al mismo lugar a revolcarte de nuevo. Una vez que tú eres sanado, Dios te saca del lugar. Pero, ¿qué cosa? Que Betesda significa casa de misericordia. Y eso me acuerda a la iglesia, que es casa de misericordia. Y espiritualmente en las bancas hay mucha gente que está como el paralítico, emocionalmente estancado. Aleluya. Paralizado espiritualmente. Aleluya. Y están sentados en las bancas de la iglesia o en las sillas de la iglesia. Y están sentados ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, paralíticos del alma. Y Jesús, que cuando adoramos a Dios, Dios habita en medio de la alabanza, viene a tu encuentro y es pasado por alto. Y no se dan cuenta que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Quiero hacer algo por ti. Cada vez que tú vienes a mi casa a adorarte, yo me hago presente. Pero tú me estás viendo. Y el Señor quiere sanar tu visión. Yo no sé si tú tienes la visión de Cristo, caminar en el llamado de Dios. Aleluya. Y si no tienes llamado, dice la palabra, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo, no es que te vas a parar necesariamente en un púlpito, es que tú le hablas al que tienes al lado, pero ni siquiera eso hacemos a veces. Amén. Y el Señor quiere sanar esa visión espiritual. El Señor quiere sanar toda ceguera, toda sordera, toda paralización que por el estancamiento del enemigo y el desenfoque ha llegado a nuestra vida. Pero tenemos que dejar de ser víctimas de nuestro problema y tomar la decisión de cambiar. Amén. Señor, yo quiero decido hoy cambiar, caminar en tu voluntad y rendir todo a tus pies. Porque yo quiero ser diferente, porque tú has puesto el Espíritu Santo dentro de mí que me permite ser formado y transformado a la imagen de Cristo. Porque si un día tú me dijiste, ven y sígueme, porque déjame decirte que no es casualidad que tú hayas llegado aquí a esta casa, no es casualidad que tú conozcas a Jesús. Jesús te estaba diciendo, ven, sígueme. Yo creo que tú puedes hacer cosas como las que yo hago. Yo creo que te puedes parecer a mí. Yo creo que puedes hacer igual a mí. ¿Tú te ves así? O no, es que el estándar de Jesús es demasiado alto. Gente, todo el tiempo estamos creciendo. ¿Te sientes descalificado?
¿Te sientes descalificado hoy? Jesús llama a los no calificados para calificarnos. Poderoso. Jesús te está calificando. Y a lo que Dios te llamó eres capaz. No seas más víctima de tu propio problema y enfrenta tu problema con la palabra de Dios. Enfrenta tu problema con el Señor y el Señor te va a dar la victoria. Porque mientras más obedecemos a Dios, más victoria tendremos. Amen. Amen. Yes. Y el enemigo retrocede por el poder de Dios. Amén. Pero yo te pregunto hoy, ¿caminamos en el plan de Dios? ¿Verdaderamente estamos siguiendo a Jesús? ¿Verdaderamente estamos siendo discípulos de Jesús? Porque todos somos discípulos de Jesucristo, déjame decirte, y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de nosotros mismos. ¿Somos realmente discípulos de Jesús? ¿Seguimos a Jesús? Yo quiero que tú te preguntes eso hoy. Pero verdaderamente lo internalices y decidas hoy ser seguidor de Cristo, como genuinamente Él desea, porque Él nos ha calificado. Aunque tú te sientas descalificado, Dios te ha calificado. Y nunca desprecies lo que Dios ha puesto en ti, porque lo que tú no ves, Dios lo ve, que es el potencial que Él tiene. Él tuvo fe en ti para cumplir su propósito, así que no te tomes en poco. Dios te llama mucho más. Señor, y oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que te glorifiques de manera especial, que tú hagas entender a tus hijos, Señor, que tú los has calificado, que tú los llamas a más, que los llamas a caminar más en la presencia tuya, Señor Jesús. Que, Señor, si hay algún paralítico espiritualmente, cojo espiritualmente, ciego espiritualmente, sordo espiritualmente, tú hagas una espata, tú hagas una purificación, una santificación, tú hagas una sanidad sobre sus cuerpos. Señor, yo declaro que hay un pueblo despierto a la presencia de Dios, despierto a tus maravillas, Señor, despierto a lo sobrenatural de Dios, que tú interrumpes su vida, Señor, y aquello que está dormido se despierta, Señor, y aquellos dones, Señor, que tú has puesto, hoy son despertados por el poder de Dios, Señor, que ellos comiencen a verse como tú, Señor, que ellos comiencen y decidan actuar como Jesús, caminar como Jesús y hablar como Jesús, Señor. Señor, que haya un cambio de conducta, de mente y de pensamiento, de razonamiento, de acuerdo a tu palabra, Señor, y los hagas reverdecer, que aquello que está torcido lo enderece, que aquello que está, Señor, está chueco, quemado, Señor, tú lo quites, Señor, y con el poder de Dios todo sea alineado a tu perfección, Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, Dios, que no haya más estancamiento en tu casa. Porque cuando tú vienes a nuestro encuentro, nuestra vida es formada y cambiada por ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, Dios, que el río de tu presencia descienda. Y sea, Señor, tocando los corazones y formándolos en tu presencia. Señor, que ellos quiten su enfoque de la adversidad y comiencen a enfocarse en ti. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en su vida, Señor. Gracias por el crecimiento espiritual que veremos aún más, Señor. Señor, y sigue podándonos, Señor, para que sigamos aumentando nuestras mentes y que tu pueblo crezca en el conocimiento divino de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.